Pues muy buenos días a todos. Es un gusto para mí personalmente estar aquí en Sonora, que yo la considero mi segunda casa. Bueno, en realidad tercera porque soy originaria de la ciudad de Guanajuato, vivo en la Ciudad de México, pero también viví algún tiempo aquí en Sonora. Me encanta su comida y me encanta su gente. Y además, pues es el principal estado productor minero del país, así que siendo minera, por supuesto para mí es un orgullo siempre visitar esta tierra. Antes de empezar con mi ponencia, y ya no quise levantar la mano durante la ponencia de Lulú, que ya no la veo por aquí, pero sí quiero hacer un reconocimiento y destacar aspectos muy importantes que en la audiencia se comentaron. Considero que efectivamente hay que apoyarnos de la gente que es especialista en cierta materia, ya que cada uno podemos agregar un valor adicional al sector minero, no solamente en la parte técnica. Lo que comentabas, Marco, relacionado a que todos tenemos de alguna manera que hablar y cooperar y unirnos en el mismo mensaje, también considero que es muy importante. El presidente de la Cámara Minera, en un evento precisamente aquí en Hermosillo hace una semana, comentaba que una de las prioridades de la Cámara Minera es precisamente fomentar esta unión en el sector. Parte de ello es por lo que estoy yo aquí. Nos interesa que colaboremos juntos. Creo que uno de los grandes retos que tiene precisamente la industria es el saber comunicar todo lo que hacemos, porque lo que hacemos lo hacemos muy bien. Entrando en materia y para no extenderme tanto, la presentación que el día de hoy voy a proyectarles habla de los retos que tenemos precisamente la minería, no solamente para 2020 actualmente, y estamos vislumbrándolos para este sexenio. Muy bien, pues México es un país minero, eso es conocido por todos los que estamos aquí presentes. Tiene una vasta, perdónenme, esto está muy moderno, déjenme intentar, ahí está, perfecto. Tiene una vasta riqueza en su territorio nacional, el 70% del territorio mexicano es susceptible de contener yacimientos minerales. La minería genera empleo a más de 380,000 personas de manera directa y de manera indirecta a más de 2.3 millones de familias. La minería es una de las actividades que mayor presencia tiene en el país, al estar en 25 estados y 212 municipios. Es una palanca de desarrollo para la economía nacional, además de que su aportación al PIB es importante. Aportamos un 2.4% al PIB nacional y un 8.2% al PIB industrial. México, además, como es conocido por todos ustedes, es líder en la producción de 19 minerales en el mundo. Somos el primer productor de plata, segundo en fluorita y celestita, tercero en sulfato de sodio, cuarto en bismuto y gualastonita, quinto en molibdeno y plomo, sexto en zinc, cadmio, diatomita y sulfato de manganeso, séptimo en barita y sal, octavo en oro y yeso, y noveno cobre y grafito, décimo en manganeso. La minería, adicionalmente, es uno de los principales sectores que genera ingresos por concepto de divisas al país. Hasta el año 2018, la minería ocupaba la quinta posición como uno de los sectores que principalmente generaba ingresos a México. El día de hoy, al tercer trimestre, lamento mucho comunicarles que nos hemos convertido en el séptimo sector que genera mayores ingresos para México. En estos tiempos, es muy importante que cada uno de nosotros tengamos presente que la minería tiene que hablar un lenguaje diferente. Este lenguaje diferente ya no es en términos económicos, en términos del impacto que generamos en poblaciones alejadas, lo cual es muy importante, sino en términos de qué beneficio le estamos dejando a la sociedad con la actividad minera. La minería es un motor del desarrollo y bienestar social en las comunidades. Esta gráfica lo que pretende mostrar es precisamente cómo los municipios mineros aportan el valor a la producción minera nacional.
Y esto tiene una consecuente generación de desarrollo y beneficios a las comunidades. Esta gráfica quisimos hacerla de una manera inversa. Aquí van a ver ustedes proyectadas la población en México que no tiene derecho a seguro social, atención médica, y en esta parte van a ver cómo las poblaciones mineras efectivamente cuentan con una mucho mayor atención a su población en servicios médicos. Y esto es gracias a la minería, gracias a lo que llevamos a las comunidades, gracias a las inversiones, muy bien nombradas, Lulu, como inversiones sociales. No es un gasto para una empresa minera, es una inversión, porque está invirtiendo en su misma comunidad. Mil disculpas por la mareada. Karina, ¿por qué no vemos los que están piquito abajo? ¿Qué ciudades son? ¿Cuáles? Discúlpame. Las que están piquito abajo son las de… Digamos que la línea punteada que vemos, estamos hablando de la media estatal que tenemos hacia 2015, que es el último censo disponible. Estas son las ciudades los municipios hablando de Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Durango y otras entidades. Ahí está muy claro Nacosari y García, ¿no? ¿Qué es lo que no ves? Es que no… O sea, que para que se visualice bien, el segundo caso, Nacosari y García, es población sin derechohabientes a servicio de salud. Casi todos tienen servicio de salud. Casi todos tienen servicio de salud. Lo mismo sería en la otra. Efectivamente. Bárbara, es correcto, así es. Otra de allá, no alcanzo a ver. Cananea, Nacosari, Caborca, Zaguaripa, Álamos y Cucurpe. Tierra Mojada. Y hay otra ya también. ¿Quieres ver las otras entidades? No, los puntos así donde coinciden hacia abajo. Nacosari, Las más beneficiadas. Santa Bárbara, San Juan del Río, Zacazonapan y Asientos. Mulegé también con el 9%. Es correcto, como yo les comentaba, esta gráfica está en sentido inverso, es decir, aquí estamos viendo que en las poblaciones mineras, precisamente la gente que no tiene derecho a atención médica es un porcentaje muy bajo comparado con la gente que sí lo tiene. En esta gráfica también podemos ver el ingreso per cápita con el que que tienen las personas en los municipios mineros. Quisimos hacer el mismo ejercicio en esta parte para que veamos cómo ha ido creciendo exponencialmente en 2000, 2005 y 2010, que es la última información que tenemos disponible también por el INEGI. Otro dato muy importante para la industria minera y que debemos tenerlo muy claro todos, ya que somos constantemente atacados diciendo que la minería no paga impuestos. La minería sí paga impuestos. Tan solo en ISR en 2018 se pagaron cerca de 46.159 millones de pesos. Por derechos mineros se pagaron 9.176 millones de pesos y adicionalmente al fondo minero se pagaron 4.500 millones de pesos. Aquí este dato es muy importante, ya que no solamente las mineras invierten en comunidades, además del pago de impuestos que se genera. La minería invirtió en el mismo año cerca de 3.626 millones de pesos en desarrollo comunitario y social y en acciones a favor del medio ambiente. Es decir, es un monto muy similar al fondo minero que se pagó en el mismo año. La inversión, este es un dato genérico, la inversión total en minería fue de 4.897 millones de dólares, lo cual está muy alejado de los años de bonanza que tuvo esta industria, y se registra un 40% menos
que en 2012, que fue nuestro año cúspide. La inversión en exploración, por su lado, pues ha disminuido un 67% desde 2012, a raíz de que en 2013 con la reforma fiscal se eliminó el derecho a deducir los gastos de exploración preparativos al 100%. Aquí podemos verlo de manera más gráfica. Vemos el año 2012, que fue un año de gran bonanza para la industria minera, registrando una inversión prácticamente el doble de la que registramos el año pasado, de 8.043 millones de dólares, y una inversión en exploración superior a los 1.000 millones de dólares. Si vemos el año 2018, estamos hablando de una disminución muy considerable, como lo pudimos ver en la diapositiva previa, cerca del 70% menos en exploración, y la realidad, señores, es que estamos enfrentándonos a lo que sucedió años atrás al eliminar esta deducción que nos favorecía a las empresas exploradoras en México, las juniors, ya que el día de hoy no hay proyectos mineros. Aquí tenemos un panorama general de las inversiones que están aún en desarrollo y que por alguna cuestión, ya sea interna de la empresa, pero en muchos casos cuestiones de permisos, cuestiones sociales, cuestiones completamente falsas que han atacado y han detenido el desarrollo de estos proyectos, no se ha podido detonar los 3.000 millones de dólares que se tienen programados para su desarrollo una vez que entren en operación. Los proyectos que están en el estado de Sonora pendientes, bueno, tenemos en Sonora hasta ahorita un proyecto muy importante que es de litio, que todos ya lo han mencionado mucho. De hecho, si este proyecto se lleva a cabo, que esperemos así sea, Sonora se convertirá en el primer productor de litio en el país. Adicionalmente, pues bueno, en Sonora proyectos detenidos, afortunadamente no tenemos, salvo los de exploración que están completamente pues parados por diversas empresas, son cerca de 46 proyectos en etapa de exploración. Sin embargo, en el resto del país, por estas cuestiones que yo te comentaba hace unos momentos, sí se tienen proyectos detenidos como el de Esperanza en Morelos, como el de Ixtaca en Puebla, Ixtacamatitlán de Almaden Minerals, Caballo Blanco, ahora La Paila en Veracruz. En Oaxaca tenemos también diversos proyectos detenidos precisamente por cuestiones sociales y en su mayoría por cuestiones ambientales que han trabajado mucho al respecto, pero la Secretaría del Medio Ambiente no emite las mías por alguna presión social o política. En Sonora específicamente, la minería genera más de 20,000 empleos de manera directa y más de 100,000 empleos de manera indirecta. Aporta el 35% del valor de la producción minera nacional, es líder en la producción de cobre, de oro, de plata y además es responsable del 85% de la producción que México tiene de cobre en el mundo. Y ahora vamos, ya que hemos visto un poco el panorama general, quisiera adentrarme en los grandes retos que tenemos como industria. Tenemos que recuperar nuestra competitividad. La competitividad del sector minero en México se ha visto gravemente afectada ante los ojos de los inversionistas, no solamente extranjeros, mexicanos y de la sociedad. La encuesta que realiza el Fraser Institute, que es un estudio de prestigio conocido por todos, que se basa en la percepción precisamente de los principales inversionistas en el mundo, en 2011 ubicaba a México como el 11º país más atractivo para la inversión minera en el mundo. El día de hoy estamos en el lugar número 29. Aquí la pregunta sería, ¿por qué razón si México es líder en la producción de 19 minerales en el mundo, si estamos dentro del top 10 de esos 19 minerales, ¿por qué no podemos estar dentro del top 10 como destino más atractivo para la inversión minera, como principales productores en el mundo?
Los recursos minerales los tenemos. ¿Qué ha afectado a esta pérdida de competitividad en el país? El Instituto Fraser realiza esta encuesta basado en 15 indicadores principales. 2 de estos indicadores, que son en los que más impactos ha sufrido México, es el indicador del régimen fiscal que cuenta el país. En 2018, México se ubicó en la posición número 71 de 83 jurisdicciones evaluadas. De los 83 lugares evaluados, estamos prácticamente en la recta final como un país atractivo para la inversión. Esto debido a ¿qué? A la carga fiscal que tiene actualmente la minería. La minería es una de las industrias que más impuestos paga el país, no solamente por concepto de ISR, lo vimos ahorita hace unos momentos, tenemos derechos, tenemos derecho adicional, tenemos derecho especial, pagamos por los permisos ambientales, pagamos por los cambios de uso de suelo, estamos sobreregulados a comparación de otra industria y también la carga impositiva es mucho más allá que la que tienen otras industrias en México. Otro de los indicadores que ha impactado gravemente a la minería en México es la seguridad. La seguridad, y esto no es exclusivo de la industria minera, es un tema que nos atañe a todos los mexicanos y que en el país sufrimos actualmente por diferentes causas y de acuerdo a las zonas donde nos ubicamos. La seguridad para la minería es un punto nodal ya que estamos en lugares muy alejados, en donde no llega las Fuerzas Armadas, donde pedir una llamada de auxilio, estás hablando que tienes que esperar 5, 6, 8 horas para que arriben al lugar de tu operación minera. Actualmente nos ubicamos en el lugar número 79 de las mismas 83 jurisdicciones evaluadas por el Instituto Fraser. La regulación minera, la regulación mexicana para la minería es extensa. La minería está regulada por 27 leyes, sus reglamentos, 9 normas oficiales, y si hablamos en cuestión de trámites y todos los procedimientos que un proyecto minero tendría que llevar a cabo para arrancarse, estamos hablando de 1077 procedimientos. Es un número completamente excesivo y esto es algo que también tenemos que predicar, como bien decía Lulú, con todos nuestros adversarios. La minería, claro que está regulada. No le quiero dar muy rápido porque si no luego los mareo mucho. ¿Qué es lo que tenemos que transmitir nosotros como industria? La minería es una industria altamente, que cuenta con tecnología de primer nivel, que capacita, con especialización de profesionistas, que cuenta con prácticas sustentables, que paga bien. Los salarios que paga la minería son arriba del 30% comparados con el promedio nacional. Y déjenme darles un dato que muy curiosamente ayer que estaba repasando la presentación y verificando algunas cifras específicas para Sonora, me percaté que la minería metálica en Sonora paga 104% más que el promedio salario diario, que el promedio del salario diario aquí en el estado de Sonora. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sería la minería si nosotros tuviéramos las condiciones requeridas para desarrollar los proyectos mineros en Sonora y en el país? En la Cámara Minera hemos hecho una estimación en la que consideramos que con una política pública que ayude a incentivar las inversiones mineras, la minería podría tener una aportación de 0.5% más al PIB nacional, que puede sonar poco, pero en términos monetarios es mucho. Estaríamos hablando que en lugar de un 2.6%, la minería extractiva aportaría el 3%, sin tomar en cuenta todo lo que genera en cadena productiva, que también aporta al PIB nacional. Esto nos ayudaría a la generación de 50,000 empleos más, 274,000 indirectos más en el primer año, inversiones cercanas a los 469 millones de pesos o 24,000 millones de dólares,
y esto también al fisco le generaría un ingreso más por concepto fiscal de 23.500 millones de pesos, nada más por puro concepto de ISR, adicionales a los 46,000 que ya pagamos. Yo les comentaba al principio de la presentación, hace una semana que el presidente de la Cámara Minera estuvo aquí, dio 3 aspectos principales que son las prioridades que la Cámara Minera vamos a seguir en esta nueva administración. La primera, que es fomentar la unidad del sector. La segunda, que es impulsar una política pública integral con las autoridades, con Presidencia de la República, para que se generen estas condiciones necesarias para el desarrollo de la minería en México. Y la tercera, la comunicación. Tenemos que aprender a comunicar precisamente lo que realmente es la minería y romper todos los mitos que la rodean. Dentro de esta política pública, nosotros estamos pidiendo incentivos fiscales, que se elimine todo aquello que no permitió que continuaran las inversiones en exploración, que se vuelvan a permitir las deducciones al 100% de los gastos de exploración en el primer año, que se firmen pactos de estabilidad y certidumbre para congelar los impuestos como se hace en otros países mineros como Perú y Chile, que nos permitan hacer la deducción de los gastos de descapote y de obra minera en el periodo en el que se erogan. Otro punto importante es revisar exhaustivamente el fondo minero. El fondo minero y tanto para ustedes como para todos los mineros en el país fue una muy triste noticia al finalizar la Convención de Acapulco, cuando nos dimos cuenta que lo desaparecían de las manos de la Secretaría de Economía, pero más allá de eso, cuando en la ley no quedó estipulado que este fondo llegara a los municipios y comunidades mineras, que fue un compromiso del presidente precisamente en su campaña. En los 100 compromisos que él anunció en el Zócalo, el número 27 decía que todos los impuestos que se cobran a la minería, todos los impuestos que se cobran por la extracción del mineral, era la palabra exacta que él ocupaba, iban a llegar a las comunidades mineras donde fueron generados. Parte de las estrategias que seguiremos en la Cámara Minera es, por supuesto, tratar de tener un acercamiento con la SEP, que es quien ahora manejará este fondo, para tratar de que lleguen al menos por concepto de escuelas e infraestructura en apoyo a la misma, directamente a las comunidades mineras. Sin embargo, es muy necesario poner sobre la mesa un análisis exhaustivo de que este fondo llegue a las comunidades donde fueron generados los recursos. Otra de las cosas que se piden en esta política pública es permitir que se acrediten todas aquellas inversiones que se hagan en materia social y en infraestructura a favor de las comunidades contra el pago de impuestos. La minería, ahorita lo vimos, la minería invierte mucho en estos rubros y es algo que se hace sin ningún tipo de incentivo fiscal. Hay otras industrias que me atrevo a comentar, con tal de establecerse en algún estado, les dan beneficios fiscales a veces de años exentos de pago de impuestos. La automotriz, por poner un ejemplo, hasta se la pelean entre los estados para que llegue a su lugar de origen. Cualquier inversión que hagan en infraestructura de manera inmediata es deducible del pago de impuestos a años posteriores. En el caso de la minería no existe ese tipo de estímulos fiscales. Otra cosa que se pide en esta política pública es tener certidumbre para las concesiones, que la ley minera mantenga la misma vigencia y el mismo tenor, que fomente la inversión a largo plazo de la minería, que se promueva una eficiencia administrativa en el registro y expedición de títulos de concesión minera. Justamente ayer me comentaba, no lo veo por aquí, el doctor Gómez de la Rosa, pero él comentaba que tenemos muchos bemoles ahorita y retos que enfrenta la minería y que no debemos dejar de lado la parte administrativa. Acá está. La parte administrativa de las concesiones mineras, por supuesto que es uno de los temas también prioritarios que se van a incluir en esta política pública. Tener una administración eficiente, transparentar y dar certidumbre con el establecimiento de plazos de trámites y obtención de permisos relacionados a la minería. Creo que este punto a todos ustedes está de más comentárselo, porque todos nos hemos enfrentado a llevar a cabo algún trámite ante una dependencia y que se cumpla el plazo legal,
pasen otros meses, pase un año, pasen 2 y el trámite queda atorado muchísimo tiempo, mucho más allá fuera de la ley. Esto también habla de la simplificación administrativa en la cual estamos participando muy activamente con el gobierno federal y, por supuesto, promover una imagen de un sector moderno, competitivo, socialmente responsable y que cuide el medio ambiente. Necesitamos también tener garantías para el relacionamiento con las comunidades. La ley de consulta indígena no existe. Quieren que se haga una consulta indígena por parte de los proyectos mineros, a quién le corresponde, quién debe de hacerla, quién debe llevarla a cabo. Es muy importante que tengamos una ley que nos dicte el camino a seguir precisamente para dar certidumbre jurídica a los proyectos mineros, así como garantizar la tenencia de la tierra y hacer cumplir el Estado de Derecho ante los bloqueos ilegales y los conflictos mineros que se han suscitado en el país. Es importante también que la minería sea contemplada dentro de las áreas de amortiguamiento, en las áreas naturales protegidas, que no sea excluida. Actualmente hay iniciativas en el Congreso que precisamente tratan de prohibir la minería en cualquiera de estas áreas. Yo creo que es muy importante transmitir y difundir los buenos ejemplos de conservación que la minería hace, incluso dentro de algunas áreas naturales protegidas, por ejemplo, exportadora de sal en Baja California. Y bien, pues precisamente esta política pública se ha estado trabajando de manera muy intensa con la intención de presentarla en una mesa de negociación que a través de la CONCAMIN, en un compromiso con el presidente de la República, se estableció para sentar al sector minero con el presidente de la República y poder exponer la problemática que hay para la industria minera y todos los retos a los cuales nos enfrentamos. Otro reto del que quisiera hablarles, que este es a nivel local, no federal, es la iniciativa que todos conocemos. El diputado Carlos Navarrete ingresó al Congreso Estatal de Sonora en junio de este año. Esta iniciativa pretende gravar a la minería con impuestos ilegales y anticonstitucionales con un pretexto ambiental. Esta iniciativa pretende volver a Sonora el estado menos competitivo para invertir en minería en el país, y no solo en el país, sino en el mundo. Hicimos un ejercicio para mostrarlo de manera mucho más gráfica con una empresa de tamaño mediano. Por supuesto, este ejemplo y el monto del impuesto puede variar mucho de acuerdo al tipo de operación minera del que estemos hablando, pero en este ejemplo que me gustaría mostrarles, quisiéramos mostrarles la carga fiscal que este proyecto en específico tiene en minería. 30% de impuestos sobre la renta, un 10% del PTU, de la participación de los trabajadores en utilidades, un 7.5% sobre las utilidades, hablando del derecho especial minero. Ahí ven un 2%, que este 2% es el 0.05% sobre el oro y la plata, y el platino, que no existe en México, pero que está establecido en la ley, traducido a las utilidades de esta empresa modelo. Toda esta carga fiscal sumada habla del 49.5% sobre las utilidades de la empresa. Estos son los impuestos actuales, los que ya pagamos. Haciendo el ejercicio con la iniciativa que el diputado Navarrete presentó, estamos hablando de un 24% adicional, de los cuales además solo el 1% de ese 24% es para los impuestos ecológicos. Todo lo demás se refiere a la remoción de agregados pétreos. Esto da un total de 73.5% en la carga fiscal sobre las utilidades de la empresa. Si esto se llevara a cabo, no hay empresa que sobreviva con esa carga impositiva. Es por ello que les decía que Sonora se volvería el destino menos competitivo para invertir en minería en México y además en el mundo. Ahora sí ya la descompuse.
Perdón. Yo creo que antes, por favor. Gracias. Creo que me volaron una diapositiva. Adelante, adelante. Bueno, y este es un panorama 2020. Ahí se ve un poquito mal configurada la parte del contexto mundial. Pero si bien en materia de inversión se espera llegar a un incremento del 10%, sin embargo, debo decirles que lo que se tenía proyectado para 2019 y que aún no tenemos el cierre de las cifras de este año, no logramos el monto de inversión anunciado por la Cámara Minera. El monto de inversión anunciado por las empresas para 2020 debería crecer un 10% de ese monto al cual no llegamos. Entonces, estamos previendo que también ahí va a haber una disminución, pero estos son los datos que oficialmente tenemos ahora. Se prevé pues esta disminución que les comento de un 14%. Además, se espera la creación pues de 385,000 trabajadores que se tuvieron en 2020, perdónenme, no alcancé a ver ahí. Estamos hablando de llegar a un número de 400,000, en el caso que estas inversiones se puedan detonar en el Estado. El contexto económico mundial, pues bueno, para 2020 se está previendo un 3.4% de incremento en la economía, un 3.2% en el comercio mundial. En el precio de los metales bases se está previendo una caída del 1.4% y de los metales preciosos una alza del 5.6%. Para el contexto nacional, el crecimiento económico se prevé del menos 1.2% para 2020 y el crecimiento económico de acuerdo al Fondo Monetario Internacional es del 1.3%. El tipo de cambio que se prevé para el 2020 es del 19.4 por dólar, del 19.9 en comparación con el del 19.4 que tuvimos en el presente año, y la inflación de un 3%. Siguiente, por favor. En conclusión, no hay duda que la minería es un factor de desarrollo que es muy importante que continúe desarrollándose e implementándose en México de una manera adecuada, por el valor que se genera para el país, pero además por el valor y el bienestar social que se genera en las comunidades en las cuales opera la industria minera. Hay un profundo desconocimiento de las autoridades del sector minero. Es muy importante que todos sumemos esfuerzos para predicar que la minería genera beneficios, que la minería no es una industria contaminante. En la ponencia pasada Lourdes comentaba o les preguntaba qué es lo que les venía a la mente con la minería. Creo que nosotros no somos la audiencia porque todo lo que vamos a decir es positivo o va a ser algo técnico o va a ser alguna experiencia que hayamos tenido o hacia donde nuestra tendencia o nuestros proyectos mineros estén enfocados. Sin embargo, en la sociedad, cuando uno pregunta qué es lo que piensa de la minería, yo les voy a platicar una experiencia. Y me fue invitada por el EGADE, que es la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, a dar una plática enfocada a temas de sustentabilidad y desarrollo comunitario. Cuando yo le pregunté a los alumnos del EGADE, que estamos hablando de personas que están estudiando una maestría, es gente preparada, ¿qué pensaban de la minería? Solamente 2 personas me dijeron, creo que generan muchos empleos, ¿no? O que pagan bien. Otro me dijo, bueno, es un insumo muy importante los minerales para otras industrias. Todos los demás era destrucción, contaminación, explotación e infinidad de palabras que me dejaron sorprendida, sobre todo por el nivel de audiencia con el que yo estaba hablando. Si eso lo trasladamos a la sociedad y lo trasladamos a las ideologías que hoy en día muchas de las autoridades tienen en el Congreso, en las Secretarías de Estado, es muy importante que tengamos esta sensibilidad de tratar de capacitar a la gente en lo que nosotros hacemos. Y la mejor manera de hacer eso es precisamente mostrar las realidades de la minería, ser abiertos y transparentes, invitarlos a las operaciones mineras, detectar a alguien que está hablando mal de la minería, que no la conozca, y a lo mejor si yo no tengo una operación minera a la cual invitar, voy y le digo a la Cámara Minera a alguien, oigan, ayúdenme a llevar a el delegado fulanito de tal estado, que a lo mejor no conoce nada de minería, ¿no?
Necesitamos trabajar juntos, como les comentaba, como sector, difundir las verdades de la minería, tener todos este compromiso social. El subsecretario Quiroga utiliza una palabra que a mí me gustó mucho personalmente, que habla de la corresponsabilidad social. Él no habla solamente de una responsabilidad social empresarial hacia las comunidades, sino de la responsabilidad que como autoridades, como gobierno, como empresas y como sociedad tenemos hacia un mismo proyecto, hacia un fin común. La que sigue, por favor. Y pues bien, nuestro principal reto es precisamente romper estos mitos, mostrar las realidades de la industria. A mí me gustaría mostrarles una diapositiva más, que es con lo que, un material que vamos a preparar en Cámara Minera precisamente para tratar de romper todas estas falsedades que la minería enfrenta por diversas cuestiones sin fundamentos, testimonios completamente erróneos y de gente que no tiene pues ningún tipo de involucramiento con el sector. Mitos: la minería no tiene límites, la minería tiene abarcado todo el país, el 80% del territorio nacional. Es una mentira, las unidades mineras ocupan el 0.012% de la superficie terrestre en México, porque la concesión minera, como todos ustedes muy bien lo saben, no quiere decir que toda la superficie sea explotada o sea ocupada. De cada 1000 proyectos, 100 son susceptibles de contener yacimientos pues, que sean geológicamente viables, 10% llegan a una exploración avanzada y uno de ellos se convierte en mina. No es que porque se esté explorando 100 proyectos va a haber 100 operaciones mineras. En México hay 182 áreas naturales protegidas que presentan 90.8 millones de hectáreas. En este tipo de áreas solo operan 2 unidades mineras, que son El Boleo y Exportadora de Sal. Y las concesiones mineras en las áreas naturales protegidas, por supuesto, requieren una autorización de la CONAM para poder operar. Tampoco es que la minería esté llegando a las áreas naturales protegidas a devastarlas. Este es solo un ejemplo de lo que pretendemos hacer con cada uno de los mitos que rodean a la industria minera. Y pues bien, muchas gracias por su atención. Fue un panorama muy genérico, pero que espero nos haya dado una perspectiva correcta. Procedemos con 3 preguntas. Muchas gracias, bienvenida Karen. Bueno, pues obviamente que Cámara Minera pues es la máxima entidad minera que representa al sector, creo que es la que tiene más conocimiento, así que sobra decir que entiende todo lo que pasa. Yo creo que una de las cosas que se han perdido es que Cámara Minera se le olvida que ese es precisamente, que es el máximo representante y que el principal adversario que tiene pues son los gobiernos en turno. No me refiero nada más al actual, a todos los que hay todo el tiempo, ¿no? Porque son los que ponen las políticas fiscales, pues toda la reglamentación y la carga impositiva, todo eso. Y a veces hemos estado mal, pero también es cierto que podemos estar peor. O sea, eso es, ahorita lo vemos, precisamente no hay exploración porque hay mucha incertidumbre, digamos, de tipo política más que social, aparte de la inseguridad y todo eso. Pero también veo que Cámara Minera se tiene que poner las pilas, o sea, debe de... Tú eres nueva aquí en el puesto, o sea, tú no tienes la culpa, ¿no? Pero no se ponen las pilas. Yo pienso que parte de la chamba es cabildear con los gobiernos en turno, porque pues ellos siempre están viendo la manera de sacarle más y pues el trabajo de Cámara debería ser darles la información para decirle, mira, no es así como crees. Ese cuento ahí de los impuestos del petróleo no es nuevo, ya lo sacó Padres. O sea, nos echamos encerrados hace algunos años. De lo que sacó Padres, efectivamente. Se nos olvida que la minería es federal, esa la maneja la cuestión federal, los permisos son federales, las concesiones no las da ni el Estado ni las da el municipio, son concesiones de tipo federal. Entonces por ahí debiéramos empezar y creo que no se nos debe olvidar. Hay otras amenazas a ustedes, a Cámara Minera, les he hecho llegar información. Aparte de todo eso que dicen, están en proceso, muchos procesos, para poner ordenamientos ecológicos de tipo local, de tipo estatal y de tipo municipal. Y esos, en su contexto, les platiqué del Hidalgo a todo el mundo hace poquito que fueron ahí,
pues se prohíbe la minería y yo no he visto que Cámara Minera participe. Entonces yo creo que tenemos que ir un poquito más allá del discurso. Están a punto de sacar en Hidalgo un ordenamiento ecológico territorial, hacen consultas así medio amañadas y yo no he visto que participe Cámara Minera. En enero del 2020 va a salir el nuevo decreto y básicamente no contempla la minería. Entonces, a lo que da lugar es vamos a estar en un marco jurídico de que por el lado federal tenemos derechos, pero cualquiera, así como le pasó a Colorado, te puede ir a amparar y te pueden parar una operación. Entonces, de verdad, sería bueno que fuera más eficiente el cabildeo que hace Cámara Minera con gobiernos de todos los niveles, federales, estatal y municipal. Bueno, primero, muchas gracias porque yo creo que cualquier comentario constructivo y con miras a que sumemos al sector siempre es bien recibido. Yo quiero comentarte y comentarles porque a mí me ha tocado estar del otro lado también donde están sentados ustedes, estar sentada en la Cámara y ahora estar sentada en esta posición de la que me siento muy orgullosa y muy honrada de tener. Hay muchas cosas que la Cámara Minera hace y que, créanme, precisamente por ser cabildeos, no pueden ser conocidos. No podemos salir a decir, me senté con fulanito, fui con sutanito, ya me enteré y estamos trabajando con tal partido y entonces vamos a ver qué hacemos con tal legislación. Hay cosas que no pueden transmitirse, pero sí hay un trabajo previo. Ahora, sí quiero ser muy clara, lo comenté dentro de las prioridades que vamos a seguir en esta administración en la Cámara, es fomentar precisamente la unión del sector. Es muy importante para Cámara, que precisamente es el organismo que representa a la industria minera, que todos ustedes se sientan representados por él. Si bien defendemos los intereses de los agremiados de Cámara, todos somos parte de la industria minera. Claro que estamos tratando de trabajar en todo este documento que les mostré de las políticas que queremos incluir dentro de la gran política pública para ponerla en la mesa del presidente. No es un trabajo sencillo, no es un trabajo fácil sentarse en esta administración en la oficina presidencial. La realidad es que requiere de mucho esfuerzo, mucho cabildeo y la suma de otros actores también importantes empresariales. En eso estamos trabajando y créanme que queremos dar precisamente el resultado esperado por toda la industria para continuar desarrollándonos. Efectivamente hay mejoras que hacer, definitivamente. Créanme que hemos trabajado mucho. Christopher, que está aquí presente, lleva una comisión muy importante para la Cámara Minera y ha sido un enlace muy importante con el legislativo también. Y créanme que somos los primeros que no podemos dormir porque no sabemos si nos vamos a despertar ahora con qué iniciativa. Nos están prohibiendo en las áreas naturales protegidas, ahora pasó en Sonora el impuesto y tenemos ahora que ir a Oaxaca porque el gobernador de Oaxaca también ya escuchó al diputado Navarrete y dijo, ¿por qué no yo lo intento hacer aquí en Oaxaca? Entonces, estamos tratando de sumarnos, digamos, con ustedes mismos aquí en los estados, las organizaciones gremiales con las que hemos tenido mucho contacto, con la AMSAC, con el clúster minero de aquí de Sonora, con la Asociación de Ingenieros de Minas, porque tampoco podemos ser omnipresentes y estar precisamente haciendo todo este trabajo de cabildeo en cada uno de los estados. Sin embargo, sí queremos hacerlo y sí es importante hacerlo. Y para eso yo lo digo muy abiertamente, si tú has mandado información a la Cámara, háblame directamente y platicamos de cada información que me haga llegar. Luis, de hecho, que creo que tú lo conoces muy bien en Hidalgo, me mandó una información de la que hemos estado también platicando. Tú me la mandaste, perfecto. Y hemos estado trabajando también con Hidalgo, con el gobierno de Hidalgo, tratando precisamente de frenar pues este ordenamiento estatal que deja fuera completamente a la minería. Lo que quiero decir es que en la Cámara Minera lo que queremos es precisamente integrar todos estos esfuerzos del sector y las propuestas que tengan, porque eso es también algo muy importante que ahora les voy a decir como alguien que estuvo de aquel lado y que está de este lado. Hay que ser propositivos. Llegan muchas cosas a la Cámara que parecieran quejas y que tampoco están en manos de la Cámara resolverlas. En cambio, si llegan propuestas de trabajo conjunta, créanme que siempre va a haber una puerta abierta en la Cámara Minera y la disposición de que trabajemos por el tema que siga fomentando e impulsando a la industria minera. Y gracias, porque sí tomamos muy en cuenta el comentario. Continuamos con la última pregunta para Karen. Viene relacionada con la pregunta que hizo Luis. Todo esto de los impuestos estatales locales,
ha sido muy comentado y por todas muchas partes se ha corrido muchos rumores. Yo quisiera saber la opinión de la Cámara. ¿Qué ha pasado con el impuesto en Zacatecas, que fue donde se inició todo? Tengo entendido, o lo que se dice, que hubo un amparo y que este amparo se desechó y que sí está en función. Imagínense, si se pone en Cananea, no sé, creo que están sacando alrededor de cerca de 1 millón de toneladas diarias. ¿A dónde va a ir a dar? ¿Qué? ¿La Cámara Minera Sí, claro, por supuesto. De hecho, creo que hay una gran confusión con el tema de los amparos en Zacatecas. Por principio, déjenme decirles que el gobierno de Zacatecas hasta la fecha sigue sin ver un peso por ese impuesto. Ninguna empresa lo ha pagado, todas continúan con el amparo. El amparo que se resolvió, y aquí hay un buen abogado que me puede corregir si no, es en materia de lo que el Estado puede causar impuestos o puede, digamos, gravar a una industria de manera estatal, y la Corte decidió que efectivamente el Estado puede hacerlo. Sin embargo, no se ha definido ni ha resuelto nada sobre la inconstitucionalidad del impuesto específicamente a la minería, que es de carácter federal. Es decir, sí se perdió un amparo, pero este amparo es única y exclusivamente haciendo referencia, digamos, a las facultades que tiene el Estado en materia fiscal, más no al tipo de impuesto que se está imponiendo a la actividad minera o a la actividad industrial. Ahí, digamos, lo que hubo en marzo de abril de este año fue la resolución de una controversia constitucional en donde lo que se defendió, lo que se resolvió es que la Corte resolvió a favor de los estados en el sentido de que los estados pueden cobrar impuestos ecológicos en la materia de su jurisdicción. Entonces, ¿de qué manera y respetando los principios de proporcionalidad, equidad y legalidad? Eso está todo por resolverse en los 19 amparos que están en la Suprema Corte. Hay un antecedente por ahí que también ha trascendido en los medios de Goldcorp en relación a que ellos perdieron su amparo, y ellos lo perdieron porque ellos hicieron argumentos de legalidad más allá de constitucionalidad, lo que significa que ellos se ampararon contra un recibo, porque ellos hicieron un pequeño pago para poder tener materia en el amparo. Entonces no están todos los argumentos que han hecho todas las demás empresas. Estimamos que estos 19 amparos se van a resolver en los primeros 3 meses del año que entra, y tenemos mucha esperanza de que sean positivos para todos, ¿no? Entonces, quizás, por ejemplo, el Estado podría acabar eventualmente cobrando impuestos por la basura, ¿no? Digo, por la basura de las casas, cosas por el estilo, no es más o menos lo que pensó la Corte. Sí, es muy importante pues que tengamos claro que la minería, pues como bien sabemos, es de carácter federal, y que en tanto la Corte no resuelva un caso contrario, estos impuestos siguen detenidos. No más rápido comentario. El impacto de los, como dijo el diputado Carlos Navarrete, 12 pesitos por metro cúbico. Según sus números, son 6.500 millones de pesos anuales en Sonora. A nivel nacional, el 7.5 representa 4.200 millones a nivel nacional. Quiere decir que del orden del 20% más solamente en Sonora se pretendría cobrar. Sonora recibe 1.200 millones anuales, más o menos. Más o menos. Son 5 veces más lo que pretende cobrar con los 12 pesitos. Estamos hablando no del 20 y tantos por ciento, estamos hablando arriba del 30% de una carga impositiva mayor. Destruye la minería. Destruiría completamente la minería, y además que ha sido parte de nuestros argumentos precisamente en ese sentido, es destruyes a la minería, dañas la relación con una industria cuando además vienen elecciones, y el tiempo, digamos, que va a estar aún el gobierno actual, por supuesto que no vería un peso por estos impuestos. Rápidamente, son dos cobros de impuestos diferentes, no nos hagamos bola. Uno es ambiental y el otro es materiales petro, es decir, que sí, ya había sido promovido aquí en el gobierno de Padres, que a raíz de los amparos que se presentaron se derogó. Bueno, punto y termino con eso. El otro tema es creo que ayudaría mucho, Karen, y lo he dicho y lo he repetido y lo volveré a hacer las veces que sea necesario,
que la Cámara Minera tuviera mayor presencia en los estados mineros. Yo no digo que aquí. En los estados mineros ayudaría mucho la presencia permanente de la Cámara Minera. Ese es todo mi comentario. Gracias, Marco. Estamos tratando precisamente de tener mucho mayor presencia, de estar mucho mayor involucrados. Aquí en Sonora, por darles un ejemplo, hemos hecho un grupo de trabajo al que nos han invitado de manera pues esporádica, pero de todos los organismos precisamente que representan al gremio aquí en el estado. Entiendo la parte del permanente, pero créanme que estamos tratando de hacer toda la presencia necesaria, sobre todo aquí tratándose del principal estado minero en el país. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias y disculpen la mareada con las diapositivas. Muchísimas gracias, Karen. Vamos a proceder a la entrega de un reconocimiento que tenemos preparado para Karen, directora de la Cámara Minera de México. Ahí viene corriendo en su entrada triunfal el presidente de la Asociación de Mineros de Sonora a hacer entrega de este reconocimiento a Karen Flores por su participación. Lo bueno es que estamos en confianza y en familia con todos. Muchas gracias. En 5 minutos reanudamos el programa que tenemos preparado para ustedes.